Cuando el abuso ya no se soporta. Esta semana comenzó con un hecho dramático que conmovió y concitó la atención de todo el país. Un hombre de 55 años mantuvo de rehén a una trabajadora de la AFP Provida. Tras recibir la respuesta negativa a su solicitud de retiro de la totalidad de los fondos de su esposa recientemente fallecida. El monto al que quería acceder el viudo es apenas superior al $1.000.000, pero la AFP determinó entregárselo en cómodas cuotas mensuales de $500. Una burla. Durante cerca de 6 horas se mantuvo esta persona al interior de la sucursal de Provida en Apoquindo, reteniendo a la funcionaria y amenazándola con un arma blanca. Todo con un gran operativo del GOPE de Carabineros, incluso desproporcionado, que incluyó un francotirador para reducir al hombre al interior de la empresa previsional. Esta situación extrema, dramática y de fuerte impacto para la trabajadora de la AFP pone en la palestra nuevamente la ausencia de seguridad social en el país. Además, develó que los problemas del descrédito de las AFP deben asumirlos sus propios trabajadores, pues sus altos ejecutivos brillaron por su ausencia en el momento del incidente. Un hombre desesperado que es llevado a cometer un delito frente al abuso y la burla a la que es sometido por un sistema que saca enormes utilidades con el ahorro acumulado de todas las y los trabajadores de la nación. AFP Provida, de propiedad de la compañía de seguros multinacional MedLife, es la empresa más cara del sistema. Cobra una comisión mensual de administración de un 1,45% de las remuneraciones y es una de las que concentra la mayor cantidad de afiliados, 1.195.018 personas, lo que equivale al 20,9% del total de los actuales afiliados. Pero en la comuna de Gran Santiago, esta AFP no tiene ninguna sucursal para atender a quienes demandan soluciones y es realmente una AFP miserable. Durante la investigación sobre las denegaciones de pensiones de invalidez que las AFP definían sobre aquellas personas enfermas, Provida ocupó el primer lugar en estas prácticas verdaderamente delictivas. Se estableció que se hacían pagos a ejecutivos de las AFP si lograban bajar la tasa de siniestralidad, entiéndase, si evitaban que los afiliados lograran pensionarse, pues así las AFP permanecerían mucho más tiempo con el dinero de estas personas especulando en el mercado financiero. También AFP Provida es la que aparece con el mayor número de rezagos. ¿Qué significa esto? Que por extrañas circunstancias, por ejemplo, los RUT de las personas son mal digitados y por tanto los dineros que la AFP recauda de los empleadores y que son parte del salario del trabajador no es abonado a sus cuentas. Conclusión, cuando el trabajador se va a jubilar, aparece que hay muchos periodos no abonados y ya es tarde para reclamar, en circunstancias que a él sí se le descontó de su salario. Como se verá, son prácticas más propias de mafias que de un sistema previsional y que buscan evitar cumplir con las obligaciones que la propia ley establece. ¿Y qué dice el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías? Silencio total. La superintendencia no está para resguardar el interés de los afiliados, muy lejos de eso está, sino para garantizar que el mercado de capitales funcione con los dineros de los trabajadores plenamente y continúe garantizando con ese ahorro forzado de los trabajadores el financiamiento a la inversión privada. Poco importa si las personas sufren o no las consecuencias de un sistema tremendamente nefasto. Esta misma AFP logró entre enero y septiembre del año 2024 $107.283 millones, lo que representa un 31,6% más que igual periodo del año 2023, es decir, 391 millones de pesos al día. Escúchese bien, 107.283 millones de pesos, casi el equivalente a 2,3 teletones que terminaron recién el año pasado, el fin de semana pasado. Y es que las AFP abusan a la vista y paciencia de todo el mundo.
Ningún gobierno les ha puesto freno, ninguno. E incluso los que decían que iban a terminar con este abuso, terminarán rindiéndose y volviéndose, algunos de ellos, sus defensores. El poder de las AFP es enorme y solo terminará cuando los trabajadores decidan ponerse de pie definitivamente y no parar hasta acabar con el fraude más grande de nuestra historia. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Debate Social. Soy Luis Mesina y nos encontramos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube, por nuestro canal Punto Social, al que te invitamos a suscribirte y poner me gusta. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión. A Ana Muguel en la dirección, a Javier Márquez en la difusión en redes y a Patricio Núñez en los controles. Bueno, tenemos un tema que abordar que nos parece muy importante. Queremos enviarle un gran saludo a los trabajadores que nos han hecho llegar el sindicato de empresa SGS Mineral, presente desde Antofagasta, Chiloé, en 15 faenas. Cuenta con 354 trabajadores y trabajadoras actualmente en huelga desde el 11 de noviembre. Desde junio, que tratan de negociar con la empresa, pero desgraciadamente estos ofrecieron adelantar la negociación, pero ofrecen cláusulas abusivas. Una práctica permanente es ofrecer mejores condiciones a otros sindicatos con el objetivo de debilitar la fuerza de los trabajadores que legítimamente demandan mejoramientos a sus pensiones, a sus derechos y en general a sus intereses. Bueno, ganaron un juicio hace algunos años por el multiroot. SGS Mineral utiliza este recurso para dividir a trabajadores y otorgar distintos pagos a las mismas tareas. Así que le enviamos un gran saludo. Esperamos que durante la semana se logre un acuerdo y vamos a seguir en contacto con la directiva del sindicato SGS Mineral. Y de no prosperar esto, esperamos la próxima semana ya tener más información. Vamos a un contacto telefónico con Sergio Gómez de Arica. Estamos al teléfono con él, trabajador con una enfermedad terminal y cuya situación se hiciera viral ante la negativa de AFP Capital. Otra AFP, no es Provida, Capital, también de capitales estadounidenses, de entregarle sus ahorros para financiar los gastos de su enfermedad. Y vamos con él. Aló. Sergio, hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarte, Sergio, aunque lamentamos que sea en esta situación extrema crítica por la que estás atravesando. Tú relataste en un video que hicimos circular, espero que una parte importante de nuestros auditores de Radio Universidad de Chile lo hayan podido ver para reproducirlo. Relatas en este video que, como te digo, circula en las redes la negativa de FP Capital de entregarte, es Capital o Cupron, perdón. Capital. De entregarte los fondos pese a que cumples con los requisitos legales para que ello ocurra, con un certificado en mano, un certificado médico que detallan tu enfermedad. Esto no es un caso aislado, se repite con muchos trabajadores. Más rato vamos a estar hablando con un especialista en el tema. Por favor, Sergio, cuéntanos, para nuestros auditores que quizás no hayan visto el video, cuéntanos cuál es la situación que estás viviendo, por favor. Bueno, primero que nada, saludarlos a los auditores. Bueno, mi nombre es Sergio Gómez. Yo tengo una enfermedad autoinmune que se llama Kawasaki. Esta enfermedad a mí me destruyó mi corazón. Tengo el corazón lleno de aneurismas, ¿ya? Y tengo un aneurisma cerebral y tengo un tumor en la glándula suprarrenal y otras cosas más, enfermedades de base, ¿ya? Bueno, fui desahuciado el año 2018 y ya la última vez fue el 2022, que sufrí un infarto en Santiago. Me dieron en la clínica Indisa, que entré por la ley de urgencia. Correcto. Y bueno, los médicos me vieron y indicaron que ya no, en mi caso no había nada más que hacer. Nada más que hacer. Y bueno, me contacté con amigos que tengo en Estados Unidos, llevaron los papeles a un hospital que es especialista en cardiología en Memphis, y también nada que hacer en México, nada que hacer. Y bueno, esperar que llegara el desenlace final.
yo en ese momento no estaba interiorizado con lo que era la ley de enfermos terminales. Y cuando entré a cuidados paliativos, ya, porque estoy utilizando morfina, parches de morfina, y tengo muchos dolores, y morfina oral, ahí me interioricé que podía acceder a Al la plata retiro, que me, claro, a la plata que me queda en la FP. por una enfermedad Yo en la terminal. práctica, Sí. claro, yo no estoy siendo irresponsable ni nada, porque de repente una señora me trató que era un irresponsable por mis hijos. Y en la práctica no, porque yo dejé tomado un seguro por 10 años que, que van a quedar con mi jubilación como la tengo ahora, ¿ya? Mi esposa y mis hijos, por 10 años, tal cual. Mi esposa está terminando de estudiar en la universidad, le quedan 2 años, entonces pensando en ella y en los niños fue que se tomó esa decisión. Ahora el dinero yo lo necesito porque quiero dejar pagada la casa y también dejar pagado el ataúd y la cremación, porque no quiero dejarle el cacho a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, que yo quiero cuando llegue la hora de esto pase lo más rápido posible. Sergio, Y ellos no tengan sí, que pasar ese momento doloroso. claro, bueno, es una tragedia esta situación que enfrentas, se comprende Sí, perfectamente. Sin embargo, creo que también es bueno señalar, y para quienes nos escuchan, para nuestros auditores, que la seguridad social es un derecho que debiese garantizar, eh, atender las situaciones que en un momento de la vida la persona humana, este hombre o mujer, tenga que enfrentar, que son las contingencias que uno no está preparado. Bueno, en Chile ya claro, sabemos lo que pasa. Sí, precisar una cosa. Se ha instalado en Chile, en nuestro país, que la responsabilidad de hombres y mujeres en la seguridad social, tratar de dejarles este tema de la herencia, de los derechos garantizados a los hijos. No, sí, ese no es el objetivo de la seguridad social. Aquí estamos frente a sí, un tema dramático que es la vida tuya y eso debe ser el principal sí, pues, fundamento. Entonces, claro, es complejo porque se sacó esta ley no hace mucho, se modificó en el gobierno de Piñera, para que los trabajadores con enfermedades terminales pudieran hacer uso de su ahorro, de su dinero, a fin de enfrentar esto en mejores condiciones de vida. Y claro. por último, que el trabajador haga lo que quiera con su dinero. Dime una Mira, cosa, ¿en qué trabajo te desempeñabas, Sergio, hasta el momento de la licencia médica? yo estuve trabajaba en banco en el área judicial, ya, Eras bancario, bueno, es un trabajador bancario. claro, y bueno, después ya con el tema del estallido social, evidentemente no habían causas porque los tribunales quedaron parados y toda la cuestión, quedamos sin trabajo con mi esposa y se nos complicó todo. Y bueno, ahí me jubilaron, ¿ya? Ya. Bueno, esta es mi tercera vez que tramito, que hago la petición Y te la para, deniegan, claro. claro, ahora estoy en el tercer proceso. El primer proceso me lo negaron argumentando de que yo no tenía nada, que era una persona que mi enfermedad no era de muerte, y siendo de que a mí nadie, absolutamente nadie del COMPIN me visitó o me llamó o pidió los antecedentes. Y Claro, estos gallos mienten descaradamente, así son es. descarados. Entonces, ¿qué es lo que hice? Puse un recurso de protección en la Corte, Corta el cual, apelaciones. claro, la Corte de Apelaciones de Arica, Arica, ya. claro, el cual prosperó y indicaron de que tenían que que verme un médico para que fuera catalogado como enfermo terminal, siendo de que eh, los médicos, la jefa de la unidad de cuidados paliativos indicó de que yo era un enfermo terminal, certificado que estaba acreditado por el director del hospital. Ok. Y así todos ellos indicaban de que no. Bueno, el tema es que me vio un médico que era un perito del mismo COMPIN, el cual luego me dijo, no, me dijo, tú no tienes nada, estás sano, ¿ya? Sí. Ese fue el argumento,
después de eso me citó a que tenían que realizarme un ecocardiograma. Cuando me están haciendo el ecocardiograma, a mí me dio un infarto cerebral, ¿ya? Y este médico, que se llama Iván Criollo, cardiólogo de Arica, me dejó en absoluto abandono, no hizo nada para prestarme auxilio, yo estando sufriendo un infarto cerebral en la camilla, ¿ya? Siendo que yo después llegué a mi casa con convulsiones mal, me sacaron en ambulancia y quedé con lesiones de ese infarto cerebral. Hicimos el reclamo a la suceso, a la superintendencia, se demoraron una eternidad en responder, el cual el médico indica de que yo salí bien de la consulta y que incluso le di las gracias por la atención que él me había dado. Lo demandé ante la justicia y la fiscalía no hizo absolutamente nada. Todas las instituciones podrían. Cerraron el procedimiento. Sí. Bueno, estamos con Sergio Gómez de Arica, un trabajador que está con una enfermedad terminal, solicitando, a partir de lo que establece la propia ley, que le entreguen sus ahorros acumulados en el FP Capital, y sin embargo, bueno, ya después de 3 veces se le deniega. Esto no es caso único. Más rato vamos a estar conversando con cientos de casos. Sergio, dime una cosa, si es que se puede saber, ¿es mucho el ahorro que tienen acumulado en el FP? No es tanto, si mira, me quedarán 17 millones de pesos. Mira. Y ese dinero yo lo quiero porque lógico, quiero dejar pues, pagar la casa, quiero, como te contaba, pagar el cajón, dejar pagado la cremación, y la diferencia de plata, porque de esa plata no tampoco me van a entregar esos 17 millones, porque de ahí van a dejarle, porque estos gallos son tan desgraciados que no me van a tomar en cuenta que yo tengo renta vitalicia, entonces me van a sacar plata para cubrir, darle una pensión a mi esposa. Van a cubrir que me tienen que dejar por un año para darme plata a mí. Entonces esos 17 millones se transforman como en 6 millones de pesos, si es que, porque ni siquiera me van a entregar toda la plata. Sí. Siendo que está mi esposa asegurada por la misma renta vitalicia y todo. Bueno, por eso queríamos, Sergio, conversar contigo, porque así la ciudadanía se entera de la miseria, yo diría, de este sistema que no solamente perjudica a la gente, a los trabajadores cuando pretenden pensionarse, sino que además los perjudica abiertamente cuando las personas, por razones diversas, tienen que enfrentar contingencias como la que estás enfrentando tú, derivada de una enfermedad catastrófica. ¿Qué te respondieron en la última gestión? Discúlpame, Sergio. Mira, la segunda gestión, también tuve que llegar a la Corte, y la Corte determinó de que no se podía proseguir porque yo me había saltado el proceso administrativo, que yo tenía que primero haber reclamado a la suceso y después haber judicializado en la Corte. Exactamente. Entonces, por eso me denegaron el recurso de protección. Ese fue lo que argumentó la Corte. ¿Qué piensas hacer ahora, Sergio, con este tema? Y ahora, bueno, estoy en el tercer proceso, me llamaron por teléfono que mañana me va a ir a ver una enfermera a la casa, pero no sé en qué irá a terminar todo esto, porque estos gallos roban descaradamente. ¿Qué edad tienes, Sergio? ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 49 años, Mira, y tengo joven, 5 sí. hijos. 5 hijos, chupaya. Tengo 5 hijos. Entonces, para mí es un tema también, porque imagínate, sí, me imagino, mi hijo mayor va a entrar a la universidad, toda la cuestión, y mi partner, mi amigo, mi mejor amigo. Claro. Entonces, pucha, bueno, ¿qué te puedo decir, Sergio? Es conmovedor escucharte. Yo, desgraciadamente, ya conozco, sin mentirte, más de 100 casos parecidos al tuyo, donde la indignación se apodera de uno, pero además el dolor también de no poder hacer nada, porque en nuestro país, desgraciadamente, ya hay que decirlo, no tenemos quien proteja a los ciudadanos ante el abuso sistemático, coordinado de estas instituciones que se coluden con las comisiones médicas, que extrañamente los tribunales de justicia no siempre tienen el criterio de fallar a favor de los más desvalidos, sino que siempre, y eso hay que decirlo una y otra vez, siempre fallando en favor de los poderosos. Mire, yo cuando estaba en la segunda postulación,
me invitaron, estaba en tabla del séptimo retiro, y me invitaron a que me expusiera en la Cámara de Diputados, ¿ya? ¿Sí? Yo expuse, ¿En y la de Cámara? hecho en la Cámara de Diputados, ¿Hace ¿ya? poco? Y hace poco, ¿Ya? cuando era el tema del séptimo retiro, y había un Sí, sí. economista que hablaba de todo lo demás, le dije, Sí, mira, yo la verdad no te voy a dar mi grado académico, porque ¿para qué? O sea, yo no vengo a hablar de economía ni nada. Si a mí no me interesa es mi plata, ¿cachai? Que me devuelvan mi platita, no la sí. platita como decía Stingo, que era la platita de ellos, era del Estado, ¿cachai? No, pues es mi plata, es mía, no es del Estado, ¿cachai? Entonces, los señores honorables diputados parece que se enojaron cuando les dije eso, porque también, di a entender, o sea, imagínate teniendo una profesión y todo, a mí no me alcanza, mi jubilación no me alcanza, me tengo todos los meses, tengo que andarme consiguiendo plata por aquí y Claro. por allá para poder subsistir, ¿cachai? Y estos gallos, imagínate que hacen las leyes mal hechas, roban descaradamente, o simplemente les pagamos unos sueldos groseros con unas dietas, y ellos se van el fin de semana a su casa totalmente desconectados de lo que es la realidad, de las personas normales que trabajamos, ¿cachai? Así es. Que no sé, que a lo mejor, imagínate esas personas que tienen un sueldo mínimo, Claro. ¿qué pasa con ellos? O sea, el descaro de estos tipos. Sergio Gómez, tú sabes el tiempo oro, vamos a estar con un Sí, invitado un ratito más, quiero que te quedes después escuchando el programa. Y sí, yo lo lo que voy a escuchar. te puedo ofrecer, bueno, eh, apoyarte en todo lo que podamos. Vamos a conversar sobre el caso tuyo ahora, 5 minutos más, 3 minutos más con Fundación Valídame y ver cómo podemos apoyarte de verdad. Quedemos en contacto, tú ya tienes el contacto de la directora Sí, del programa. Entonces, bueno, mandarte un gran abrazo, estimado Sergio, fuerza, sabemos que estás atravesando muchas un momento gracias. difícil y bueno, creo que la única función que tenemos, quienes tenemos la posibilidad de acceder a un programa como este, es difundirlo para que los auditores vayamos haciendo conciencia. Bueno, un gran abrazo y nos vemos Un pronto, Sergio. abrazo, Que estés muy muchos bien. cariños a todos, que estén muy bien, gracias. Ok, chao. Bueno, Adiós. vamos a ir ahora a un pequeño corte musical con el tema Madera de Deriva, que reúne a dos grandes artistas, la chilena Mon Laferte, que acaba de ganar el Grammy Latino por el mejor álbum de música alternativa, y el músico portugués Antonio Zambujo, que por estos días anda en Chile, en el marco del Festival del Fado de Santiago 2024. Esperen un poquito, ya volvemos a discutir con el presidente de la Fundación Valídame, Juan Carlos Pizarro. Volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de YouTube en canal Punto Social. No olviden suscribirse en nuestro canal YouTube y poner me gusta. Bueno, estamos en el estudio con el presidente de Fundación Valídame, no es primera vez que está acá Juan Carlos Pizarro, fundación que preside, que fundó y que lucha por que se respeten y se hagan valer los derechos previsionales de los trabajadores que han sido afectados por enfermedades invalidantes. Bueno, bienvenido Juan Carlos, un gusto tenerte en nuestro programa. Buenas tardes, Luis, y buenas tardes a toda la audiencia que está conectada a esta hora y los que nos van a escuchar después Sí, también. muchísimas gracias. Bueno, sí, el programa queda grabado, después lo pueden seguir viendo con más detención, con más análisis, etcétera. Bueno, esta semana comenzó, entremos en materia inmediatamente, Juan Carlos. Esta semana comenzó con un hecho que volvió a dejar en evidencia las falencias de un sistema previsional fundado en la seguridad social. Y es la evidencia de lo que tenemos en Chile. Antes de entrar en materia, quisiera preguntarte qué comentario, qué te pasó a ti cuando conociste la noticia el lunes de AFP Provida, cuando este hombre, no sabemos el nombre, afectado, quizás desesperado, llegó a cometer un ilícito en la AFP Provida demandando su dinero, que era de su esposa, que es fallecida, y que le daban una pensión, ahora nos enteramos, de 500 pesos. Entonces, ¿qué te pasó? Esto viene antecedido por días previos que me correspondió estar en AFP Capital y escuchar en el módulo lateral derecho donde una señora lloraba. No, ella no tomó las armas, no tomó de rehén a nadie, pero tenía bastante afligida a la funcionaria que la estaba atendiendo justamente ella decía, por la falta de respeto
respeto por la Exacto. inconsciencia de pagarle una pensión distribuida en 500 pesos, Así es. por lo irracional. Ella le decía, yo me desplacé desde un pueblo interior de la cuarta región a este lugar, tengo que pagar pasaje, me tengo que movilizar, para solo escuchar que así es la ley y que así es la norma y que así es el procedimiento. Pero, y la señora lloraba y le decía, pero aquí estoy frente a un sistema que definitivamente no funciona. Claro. Y nuestro análisis de lo que ocurrió con este señor, que la complejidad de perder a un ser querido, la desidia administrativa que uno logra percibir en una decisión tan irracional como diferir los pagos a un valor de 500 pesos. Eh, es lo que nos tiene a nosotros, yo creo que en un punto sin retorno, con un rechazo a un sistema que definitivamente no funciona. Así es. No funcionó. Bueno, 44 años cumple este sistema impuesto el año 80 en dictadura y que desgraciadamente ningún gobierno ha sido capaz de poder modificarlo ni una sola coma. Ahora se discute en el Congreso y al parecer, por las noticias estas noticias que corren, al parecer se va a fortalecer más la AFP. El gobierno está dispuesto a entregar prácticamente todo. Bueno, pero entremos en materia. AFP Provida se repiten las denuncias de los usuarios, Juan Carlos. Al parecer es la AFP que tiene mayores transgresiones. Me recuerdo cuando hace 6 años más o menos fuimos a la Corte de Apelación de Concepción, ¿te acuerdas? Así es. A presentar un alegato. Ya no era Exacto. un alegato por un recurso de protección que se había presentado en favor de una persona que estaba con cáncer terminal. Bueno, al parecer es la que tiene mayores transgresiones repetidas, repito, la AFP Provida. Como fundación, ustedes con la experiencia que ya lleva 7, 8 años, ¿cuál es la visión de esta entidad que tienes tú, Juan Carlos? Creo que tiene serios problemas de orden administrativo. Ahora, en el desorden administrativo uno puede ocultar cosas. Entonces, no se comprende, por ejemplo, que la AFP, que tiene el número masivo de afiliados del Mal, pues, sistema, sí. mantenga procedimientos todavía en formularios manuales, muy manipulables, no trazables, Sí. no verificables. Por ejemplo, los retiros de excedente de libre disposición. Así. Ese procedimiento que en cualquier otra administradora está bastante tecnificado, que es electrónico, que hay documentos que vienen con un rol correlativo, un número de serie, algo que a uno le permita trazar el documento. Acá, curiosamente, es a mano. Sí. Lo más arcaico. Y yo digo que el desorden administrativo intenta siempre ocultar algo. Bueno, supimos hace algunos años atrás que en esta estrategia de denegar las pensiones de invalidez se recurrían a prácticas que son ya inconcebibles de poder, inimaginables de poder calificar. Por ejemplo, apagar la luz, cortar la luz para que se cayera el sistema y no poder atender a los usuarios que iban a demandar pensiones de invalidez. Pero además, reiterar lo que dijimos al comienzo. No sé si en Serena o Coquimbo pasa lo mismo. En Santiago, en la comuna de Santiago, y esto ojalá pudiera escucharlo el superintendente de AFP, el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, no hay ninguna sucursal de la AFP Provida, ninguna. Imagínate que la AFP más grande, los afiliados a esa AFP le pagan un porcentaje muy alto porque dispensa un servicio, pero no atienden. Y ahora la AFP del Barrio Alto, donde ocurrió el incidente, también está cerrada. Entonces, imagínate el nivel de desprecio porque operan con la más absoluta impunidad y con el apoyo de la institucionalidad. Ahora sería conveniente incluso consultarle al superintendente de pensiones por ley de transparencia cuántas sucursales se han cerrado en los últimos 2 años a nivel nacional. Y nos va a impresionar el número. 7 creo que tiene a nivel nacional. Nos va a impresionar, y me refiero a todo el sistema. O 7 en la región metropolitana, pero en la provincia de Santiago son muy pocas, más bien están en provincias como Melipilla, Talagante. De hecho, por descentralización, yo siempre me voy a salir de la conurbación metropolitana y me voy a ir, por ejemplo, a la ciudad de Ovalle. Claro. Hay una serie de AFPs que no tienen representatividad y que la gente se tiene que desplazar. Porque estamos hablando que la gente mayor no es aquella gente que se familiariza con la tecnología, por lo tanto, los trámites en línea no le van.
y es por un Exacto, tema, por por un supuesto. tema generacional. Ahora, dicho eso, hay que entender que la denegación de pensiones de invalidez, la denegación y o concesión está en manos de un gremio profesional, que es el que resuelve de acuerdo al DL 3500, de acuerdo a la ley. Pero ese mismo gremio está a cargo también, ese mismo gremio profesional también está a cargo del sistema sanitario Nos referimos al colegio médico. o al gremio de los O al médicos, gremio de porque los no médicos. Sí, sí, tienes razón. no El necesariamente colegio, podrían estar sí, colegiados. así es. Tienen a cargo la concesión o denegación de pensiones, tienen a cargo el sistema sanitario y tienen a cargo la concesión o denegación de licencias médicas. 3 sistemas en crisis en manos del mismo gremio. Claro, monopolizado. Ahora, las administradoras o las comisiones médicas que están a cargo de evaluar la invalidez con médicos que son contratados con dinero público, las comisiones médicas no podrían resolver lo que resuelven si no es a través de la decisión, supuestamente, y voy a decir supuestamente, de este equipo médico integrado por 3 médicos cirujanos contratados con dinero público. ¿Y por qué digo supuestamente? Porque hay un caso de un trabajador de Osorno que está con condena judicial la comisión médica, la superintendencia de pensiones por la Corte de Apelaciones de Temuco, que es una sentencia ejecutoriada, donde la doctora a cargo del expediente de estos 3 médicos pagados con dinero público, la doctora que estaba a cargo del expediente, simplemente 10 días antes de la sesión reglada, dio la orden por correo electrónico, fuera del marco de la ley, ilegalmente, de dejar a este trabajador sin pensión. Que en la actualidad, afortunadamente, Sí. nosotros con este fallo judicial logramos revertir el procedimiento, pero son casos únicos. Ahora, eso nos demuestra que llegó a tal descaro este sistema de que un proceso que está absolutamente arreglado, donde se tiene que generar una sesión en una sala compuesta por 3 integrantes pagados con dinero público, ya ni siquiera se daban la molestia de ir a trabajar. Ordenaban sus decisiones por correo electrónico. El correo electrónico está en poder del tribunal. Esto no es negable. Claro. Mira, el año pasado conocimos el fallo de la Corte Suprema respecto al caso que favorecía a las personas que requieren hacer uso del seguro de invalidez. El caso de Gustavo Araníbar. Caso que ha dado, pero mucho insumo. Sí, sí. Ha pasado más de un año y de ello, recientemente la Fundación volvió a interponer una querella por el delito de prevaricación administrativa en contra de los que resulten responsables. En su nombre, para los auditores de Radio Universidad de Chile, la prevaricación es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Juan Carlos, cuéntanos brevemente por qué interpusieron esta querella y a quiénes debiera afectar. Este señor está afectado por la enfermedad con la primera causa de muerte en Chile, que son las cardiovasculares. Ok. Un problema del corazón, para que se entienda bien. Cuando llega la decisión de dejar sin pensión a este señor, él llevaba varios meses intubado en la Universidad Católica sin respirar por sí mismo. Estaba ahí en esa condición de inconsciencia, pues estaba sedado. Llega el rechazo de la resolución de invalidez de la Comisión Médica Central. Ahora, la doctora que toma la decisión de dejarlo sin pensión se llama Pía Repeto Vergara, integrante de la Comisión Médica Central. ¿Qué era lo raro de esto? Que la opinión del cardiólogo que fue consultado, un experto de la Universidad de Chile, con registros en la CONASEM, cumpliendo con todas las... ¿Qué es la CONASEM? es el sistema de acreditación de especialidad médica. Perfecto, perfecto. Entonces, este cardiólogo en particular es formador de médicos y la doctora Pía Repeto, que estaba a cargo del caso, no tiene ninguna especialidad, o al momento no tenía ninguna reconocida que uno pudiera rastrear. Nos llama la atención porque ella, sin razonamiento alguno, que esté en el acta, dice, levantada por el médico secretario, dice, se propone rechazar, pero sin fundamentar las razones. Nosotros vamos a la corte y obviamente ganamos, porque ninguna autoridad está habilitada para no fundar las decisiones que toma, y sobre todo si estas van a afectar derechos de los administrados. Entonces,
en el caso de Gustavo Aníbar, logramos revertir el hecho también, logramos que lo pensionaran en otro procedimiento, pero está la responsabilidad administrativa de esta médico contratado por la Superintendencia de Pensiones. Nosotros pedimos que ella fuera sometida a un proceso disciplinario sumarial. El superintendente dice que no es posible. Luego, en otro oficio, por otra situación de otra persona, dice que sí es posible, contraviniendo las opiniones, Claro. Lo que es inexplicable y lo que lleva a razonar de que nunca han tenido la voluntad de sumariar estas conductas estando de acuerdo con ellas, porque si alguien no sanciona es porque está de acuerdo. Ok, mira, te quería preguntar, Juan Carlos, Osvaldo Macías, el superintendente de pensiones, ¿cuál es la responsabilidad que le cae a él como máxima autoridad en este terreno, en este campo? Bueno, la responsabilidad aquí la va a tener que determinar el Ministerio Público, pero nosotros decimos que cuando una autoridad reguladora tiene una normativa clara, de hecho él se rige por el DFL 101, que en el artículo 3 le da todas sus facultades, que es crear normas, instruir para la correcta interpretación de esta norma, sancionarla. Cuando tú tienes un mandato tan expreso que arranca desde la Constitución y la ley, y tú decides no cumplirlo, tú en el fondo has venido avalando estas arbitrariedades que cometen las comisiones médicas. De ahí surge la prevaricación. Porque tú simplemente no quieres ocupar tu rol de regulador. Sí es. Ni quieres sancionar, ni quieres instruir, no quieres, por alguna razón que nosotros desconocemos. Es muy, muy grave. Mira, bueno, hemos visto un modus operandi de las AFP para evitar pagar pensiones de invalidez. Esto ya lleva harto tiempo, se mantiene. Y no sé si escuchaste a Sergio, que lo estuvimos entrevistando antes que llegaras tú. Él es de Arica, tiene un problema de una enfermedad ya casi, terminal. Y presentó un recurso de protección a la Corte, lo ganó. Nuevamente la AFP ya va tres reclamos y no cumple. ¿Qué te parece el caso de Sergio? ¿Cómo podemos contactarlo después? Porque seguramente está escuchando nuestro programa, para apoyarlo. De hecho, haciendo un checklist así muy preliminar en relación a los antecedentes que el mismo afectado aporta, según nuestro entender de la normativa para enfermos por la ley 21.309, él reúne todos los requisitos. Todos los requisitos para acceder a su Para acceder ahorro, al derecho claro. del retiro de sus Exacto. fondos. Cumple todos los criterios. Porque la misma ley se encarga de señalar que tú tienes que reunir, dependiendo de tu situación de salud, tienes que reunir ciertos criterios ineludibles. En el caso de él los reúne todos. Ahora, la profesional que suscribe el formulario, que es requisito fundamental, lo suscribe amparada en informes de abril del año 2023, lo que a él le daban una esperanza de vida mayor a la que la ley exige. Por lo tanto, yo vuelvo a insistir, aquí hay que poner los acentos donde corresponden y hay que observar el desempeño de este grupo el comportamiento profesional de los médicos que forman parte de las comisiones médicas. en las comisiones médicas a cargo del sistema sanitario chileno y la atención en las urgencias colapsadas y en la concesión o denegación de licencias médicas. El año pasado, Juan Carlos, nos contaste que el gerente de Provida, que daba las instrucciones a los empleados para evitar entregar pensiones de invalidez, era quien estaba a cargo, además a nivel nacional, de la comisión médica que visa o deniega las pensiones de invalidez. ¿Aún mantiene el cargo? De hecho, cuando explota la crisis de los correos electrónicos de Provida que se filtran públicamente, el abogado que estaba a cargo de la representación legal de AFP Provida Sociedad Anónima era Antonio Valdés Vicuña. Antonio Valdés Vicuña, sí. Actualmente él está a cargo del departamento legal de las comisiones médicas. Qué increíble ahora yo lo voy a decir con todas sus letras y no me voy a cansar de repetirlo. El hecho de que a ti te presenten una institución que no reúne las condiciones constitucionales y de legalidad, no porque la autoridad te diga que es legal. Correcto, lógico. De hecho, la administración de las comisiones médicas, el DL 3500 se las da facultativamente a las AFP. Las AFP constituyen un híbrido raro, una fundación de derecho privado que se llama FACEM, la que se hace a cargo de administrar
pero por el hecho de no ser la AFP la que está administrando las comisiones médicas, inmediatamente queda sin fiscalizador. No la puede fiscalizar la Superintendencia de Pensiones. Entonces, desde el momento que esos funcionarios que tienen acceso a los expedientes de cada solicitante, con la voluntad de poder poner allí o dejar o quitar lo que ellos quieren o pretenden, sin ser fiscalizados por nadie, yo creo que estamos en un tremendo problema. Sí, un tremendo problema. Hasta el momento, ¿se sabe de alguna sanción a estas instituciones que se coludieron para perjudicar a personas enfermas y a sus familias, Juan Carlos? Ninguna. Qué increíble. Me recuerdo cuando fuimos a Concepción y en ese entonces una funcionaria de Provida, me recuerdo muy bien porque fue un caso emblemático, una persona que tenía un cargo de agente, creo, de una sucursal, había cometido faltas muy graves y eso le significó enfermarse porque se dio cuenta, tomó conciencia del profundo daño que le estaban haciendo contra enfermos terminales. Cayó con licencia mucho tiempo, con una depresión muy fuerte, pero después tuvo la valentía, afortunadamente, el mejoramiento para reconocer eso y lo denunció. ¿Te recuerdas? Sí, De Provida. yo creo que la ciudadanía en algo le debemos a la valentía de Alejandra Vidal. Sí, Alejandra Vidal. Porque no es fácil ponerse enfrente de un sistema con el Fuimos al poder que tiene el tribunal con sistema ella, de pensiones y poder hacer público lo que nos hubiese sido imposible conocer, que es en el fondo que la decisión de no pensionar personas que reunían los requisitos obedecía a una política institucional. Exacto, con trampas que eran, pero... Sin el testimonio de Alejandra Vidal, sin los antecedentes que aporta Alejandra Vidal, que son los correos electrónicos, más allá de los juicios de valor que uno pudiera hacer por haber sido funcionaria, ella estaba a cargo del departamento de pensiones de la zona sur de esta AFP. Sí, me acuerdo, sí. Ella hacía la coordinación. Entonces, dicho eso, desde esa fecha hasta ahora, desde que nosotros estuvimos en la Corte de Apelaciones de Concepción, a lo menos hemos podido ajustarnos a mantener en este momento sentencias favorables de distintas cortes de apelaciones, condenando al sistema, 42 de las cortes de apelaciones y 12 sentencias ejecutoriadas de la Corte Suprema. Qué bien. Es decir, ese esfuerzo se avanzó, pero... Bueno, esa es la reserva moral que hay en los trabajadores, las trabajadoras que trabajan en esta industria, que por trabajar en una industria que es absolutamente ilegítima, ellos no tienen la responsabilidad, pero se vio ahora en el suceso del lunes pasado, que fue la trabajadora la que pagó las consecuencias. Ningún alto ejecutivo, ningún gerente salió a dar la cara, o sea, como siempre, rehuyen el enfrentar a la ciudadanía, pero obtienen utilidades que son francamente obscenas. Bueno, finalmente, ese tema de Alejandra en Concepción dio origen a que, me recuerdo muy bien, finalmente se constituyera una comisión de investigación, una comisión especial de la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Te recuerdas? Donde estaba el diputado González, que falleció, la diputada Gael Llomas, ¿ya? La lideraba ella lideraba esta comisión, cuyo informe confirmó la existencia de una práctica constante y sistemática por parte de las AFP para controlar la tasa de siniestralidad y mantenerla siempre baja para garantizarles las utilidades. Esto fue, para nuestros auditores, para que lo sepan, entre el año 2018 y 2019. Exactamente. Y, bueno, ¿qué ha pasado con eso? Más allá de un informe de 185 páginas que es público, que en una de sus páginas, en la 168, hay un párrafo que dice que en el periodo investigado, que es una década, 2008-2018, 2008-2019. se constata que la Superintendencia de Pensiones autorizaba a las AFP para hacer trámites al margen de la ley para impedir que las personas se pensionaran. Es decir, el Estado, a través del superintendente, claro, impidiendo que las personas pudieran hacer ejercitar un derecho que estaba consagrado en la norma. Sí. Ahora, con lo que se ha avanzado hasta ahora, yo creo que ameritaría que la ciudadanía empezara a empujar la necesidad de una comisión investigadora para resolver si la AFP cumplió el rol de permitir que las ISAPRES pagaran correctamente las cotizaciones por licencias médicas de los trabajadores afectados
con licencias A ver, médicas. explícame eso. ¿Qué trenza hay ahí entre FP y ISAPRE? A ver, Estamos hablando de un tema para nuestros auditores. Bueno, estamos con Juan Carlos, director de Valídame, presidente de esta fundación Valídame, que justamente se encarga de representar los intereses de las personas que están atravesando situaciones críticas, especialmente en el tema de las pensiones de invalidez. En el caso de Gustavo Araníbar, que por orden de la Corte Suprema, al final de cuentas, en una sentencia judicial condenatoria, se exige que ISAPRE con Salud pague sus licencias médicas de 5 años no pagadas. Se pagan estas licencias médicas, pero cuando nosotros vamos a revisar el procedimiento administrativo del pago de las cotizaciones, nos damos cuenta que no se están pagando conforme a lo que está arreglado. Es decir, la ISAPRE paga 76 periodos distribuidos en 9 planillas y a nuestro entender, leyendo el compendio de normas, tendrían que haber pagado 76 periodos distribuidos en 76 planillas. Por una cosa simple, que de no pagarlos de manera correcta se estaban ahorrando los intereses y el monto nominal que pagan es de 16 millones y el monto nominal eran 54 millones según la propia AFP, como se lo explica la Superintendencia de Pensiones por oficio. Entonces, calculado solo por concepto de intereses, no estamos hablando de cotizaciones, solo por concepto de intereses hasta el día 3 de septiembre, entre enero y septiembre ya se habían acumulado intereses por 107 millones de pesos, que es el déficit previsional que presenta el trabajador en su cuenta y que ya, producto de aquello, la AFP Cuprum ha propiciado 3 juicios en el Tribunal Laboral y Previsional de Santiago. Bueno, esto es gravísimo para nuestro auditor Osvaldo Macías, el actual superintendente de pensiones, nombrado por Sebastián Piñera. Sus orígenes en el pasado se remontan a sus vínculos con el Security Bank, donde estaba el grupo Penta, Juan Carlos Délano, y lo más increíble que fue ratificado por la ministra Janet Jara y por el presidente Gabriel Boric, teniendo la posibilidad de sacarlo a él del rol nefasto que ha cumplido. No solamente lo recriminaron, sino que lo consolidaron como superintendente. Bueno, esto es increíble. Y a propósito de Antonio Valdés Vicuña, y que tiene es un hombre vinculado al área corporativa del estudio. Antonio Valdés fue abogado asociado del departamento financiero del estudio Carey y compañía, y ha trabajado en el departamento legales como abogado in-house, Citibank, CDF, eso es del grupo Enge. Bueno, es un hombre vinculado al sistema financiero. Es decir, aquí estamos enfrentados a un país donde el predominio, la hegemonía en el área de los derechos sociales que han sido privatizados, se manejan además no solamente con el concepto del lucro, sino que además estafando y permanentemente agrediendo a quienes están en este sistema, tanto en las AFP como en las ISAPRE. Esto es gravísimo. Ahora, el reproche para mi gusto aquí tiene que ver con que la normativa es muy clara. Si a ti se te indica pagar en una planilla azul y no en una verde, tú no puedes pagar en una verde. Claro. Sobre todo el sector público está. Lo que y dice la ley. Y la pregunta que nosotros nos hemos hecho hasta la saciedad, viendo el análisis del caso Araníbar, es por qué la AFP no encendió las alertas de que se estaban materializando pagos de manera errónea que le permitían acumular ganancias indebidas a las ISAPRE. De hecho, hay un oficio que lo pueden solicitar por ley de transparencia cualquier ciudadano, Okay, dirigido de la Fundación a la Superintendencia de Pensiones, pidiéndole que se haga un catastro de las personas dañadas. Si tú no has tenido la posibilidad de conversar con Gael Yoma, la diputada. La verdad es que no. ¿Desde cuándo más o menos? Desde el término del gobierno anterior. Sí. Sí, bueno, así ha pasado. Parece que los diputados ya y diputadas se olvidaron definitivamente de lo que enarbolaron en un momento determinado y parece que ya finalmente se dieron al modelo y están muy cómodos. Bueno, queremos agradecerte, Juan Carlos, la visita y esperamos tenerte muy pronto para poder seguir ahondando estos casos. Nos despedimos, estamos en el tiempo con nuestros auditores. Nos vemos el próximo viernes a las 16 en un nuevo programa de debate social. Muchas gracias. Y agradecido por la invitación, como siempre. Muchas gracias a ti.